Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Levítico. Puestos de pie, vamos a leer de Levítico. Levítico, capítulo 19, versículo 1, el versículo 18. Dice la palabra de Dios. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis, yo Jehová vuestro Dios. No os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición, yo Jehová vuestro Dios. Y cuando ofreciereis sacrificio de ofrenda de paz a Jehová, ofrecerlo de tal manera que seáis aceptos. Será comido el día que lo ofreciereis, y el día siguiente, lo que quedare para el tercer día será quemado en el fuego. Y si se comiere el día tercero, será abominación, no será acepto. El que lo comiere llevará su delito, por cuanto profanó lo santo de Jehová, y la tal persona será cortada de su pueblo. Cuando sigues la mies de tu tierra, no segarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra segada. Y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás, yo Jehová vuestro Dios. No hurtaréis, y no engañaréis, ni mentiréis el uno al otro. Y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. No maldecirás al sordo, y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo, para que no participes de su pecado. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Hace unos meses alguien me preguntó: ¿cómo me deshago del rencor? ¿Cómo me deshago del rencor? Esa pregunta me dio la idea de volver a nuestros estudios súper prácticos y comenzar una serie de cómo me deshago de. ¿Cómo me deshago? Por ejemplo, veremos, Dios mediante, cómo me deshago del enojo, cómo me deshago de la tristeza, cómo me deshago de la envidia, cómo me deshago del miedo. Dios mediante, en el futuro tendremos oportunidad de estudiar esos temas. Pero esta mañana veremos cómo me deshago del rencor. Y lo primero que tenemos que hacer es estudiar el rencor en sí. ¿Qué es el rencor? ¿Cómo es y contra quién es? La Real Academia Española define rencor como un resentimiento arraigado y tenaz. Un resentimiento arraigado y tenaz. Y tuve que buscar la palabra resentimiento. ¿Qué quieren decir con resentimiento? Es un sentimiento, un pesar, un enojo por algo. Y la palabra bíblica, la palabra hebrea, resalta esto del enojo. Rencor es cuando guardas enojo contra alguien. Hay un profeta de nombre Amós, el capítulo 1, el versículo 11 dice así: así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Edom y por el 4º no revocaré su castigo, porque persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural. En su furor le ha robado siempre y perpetuamente ha guardado el rencor. Y perpetuamente ha guardado el rencor. Unas versiones, en vez de traducir perpetuamente ha guardado el rencor, traducen aquí perpetuamente ha guardado la furia, perpetuamente ha guardado la ira, perpetuamente ha guardado la cólera. Y de eso se trata el rencor, tener un enojo, una ira, una cólera guardado contra alguien. Ahora, porque es algo guardado, en el enojo guardado, ira guardada, no se ve, es algo del interior, es algo del corazón. A lo mejor puede ser que hay una persona rencorosa
que se les nota luego el rencor, porque no le hablan a la otra persona, porque pasa a la otra persona y le ponen una cara fea, y se nota el rencor. Pero generalmente el rencor es algo interior, es algo escondido, algo guardado. Y esto hace del rencor algo de lo más peligroso, porque puede que seamos rencorosos y nadie lo sepa. Puede ser que tengamos un rencor contra cierta persona y ese hermano o esa hermana ni se lo imagina. Según ella, según él, están bien con usted, no hay ningún problema, pero usted tiene ese enojo, ese rencor contra esa persona. Otra cosa muy peligrosa del rencor es que, como todo pecado engaña. Todos los pecados engañan, ya estudiamos eso. Y el rencor es así, el rencor también engaña y a veces se hace pasar como una virtud. Por ejemplo, puede ser que tengas un rencor contra el hermano Tiburcio. Para los que no visitan, no hay ningún hermano Tiburcio aquí, pero es el hermano Tiburcio que siempre le llamo la culpa de todo, ¿verdad? Tienes algo contra el hermano Tiburcio y tú piensas, bueno, es que el hermano Tiburcio me hizo una injusticia, no puedo estar contento con su pecado contra mí, yo no le voy a hablar, no le voy a ayudar hasta que reconozca que me hizo mal y se arrepienta. Se lo merece que yo no le hable. No puedo ser amigo de pecadores hipócritas, menos de un hermano hipócrita, yo no. Y eso es lo que pensamos. Pero está mal, eso no está bien, por supuesto que no. Y el rencor también es de lo más peligroso porque a veces no lo reconocemos como el problema. Por ejemplo, pasa que muchos de los problemas entre los padres y los hijos son causados por rencores. Puede ser que el padre no reconozca esto, que hay ciertos rencores que ha causado porque tiene cierto favoritismo hacia un hijo, hacia una hija. Como en el caso de José, ¿se acuerdan, niños? En el caso de José, sus hermanos ahí vivían en rencor y había grandes problemas en la familia. Hasta lo vendieron. ¿Por qué? ¿Por qué? Tenían un rencor, era el favorito de su padre. A él, ¿a quién le dio ese vestido de colores? Pues a José. Y tenían esos rencores y luego se notaba, leemos la historia y luego se nota el favoritismo de Jacob por su hijo José. El hijo puede que tenga algún rencor contra el padre, porque el padre le prometió cuando tenía 4 años, te voy a comprar uno de esos carritos inalámbricos de control remoto. Y desde que tiene 4 años, ahora tiene 50 años, y el hijo tiene ese rencor porque nunca le compraron ese carrito de control remoto. Puede ser. Como lo más terrible es cuando hay un rencor porque dice, no, mi mamá es una hipócrita, mi padre es un hipócrita, va a la iglesia y muy linda, muy santito, pero en la casa es un ogro malhumorado, en la casa ahí está ella, grite y grite y grite. Y hay rencores, enojos, amarguras. Y el problema, hermanos, es que esos sentimientos muchas veces no son reconocidos como rencores y por lo tanto no se solucionan, sino que se van acumulando y se vuelven más arraigados y son más difíciles de extraer, son más difíciles de extirpar. Y así pasa también entre los esposos. Eso es muy peligroso. Puede ser que la esposa tenga rencores desde el noviazgo, desde que se casaron. El esposo le había prometido, cuando nos casemos te voy a llevar de luna de miel a Hawái. ¿Hawái? Y la lleva al gavilán y está seco el gavilán. Y está eso desde ahí. Y realmente no le ha dicho nada. Y el esposo ya no le abre la puerta del carro. Ya no le dice cosas bonitas, ya no la saca, ahora le dice gorda, vieja, y no dice nada a la mujer. Pero están esos rencores, esas fricciones, esas amarguras ahí. La esposa se la lleva en la calle, que visitando amigas, que de compras en la zumba. Y el esposo enojado porque llega a la casa, nadie lo atiende, se tienen que ir al Oxxo a comprar un hot dog del Oxxo. Y esos sentimientos se van acumulando hasta crear los más horribles rencores. Ahora, uno puede tener esos rencores contra el esposo, los padres, los amigos, los hermanos, los maestros, las autoridades, los suegros, los vecinos. Pero los rencores más peligrosos son los rencores contra Dios. Y esto, hermanos, a lo mejor lo hacemos inconscientemente, no lo decimos. Pero puede ser que en nuestro corazón tengamos contra Dios que no somos más guapos, que no tenemos tanto dinero como el amigo,
Puede ser que tengamos contra Dios que no tenemos ciertos talentos o ciertos dones. Puede ser que tengamos cierta amargura contra Dios por la enfermedad que tenemos, si es crónica o cierta discapacidad. O que estemos enojados contra Dios por alguna tragedia que sucedió en nuestra vida. Y nosotros sabemos que pase lo que pase es de Dios. Y sabemos aquí en esta iglesia especialmente, Él está en control, por supuesto. Y si nos pasa algo, sabemos que es de Dios. Y por lo tanto, cuando nos pasa una tragedia, un accidente, algo, estamos contra Dios. No levantamos las manos, no hablamos mal de Dios. Pero en el corazón hay algo. ¿Por qué? ¿Por qué me quitó a mi padre? ¿Por qué me quitó a mi madre? ¿Por qué me quitó a mi hijo? ¿Por qué me quitó a ese amigo? ¿Por qué me quitó de ese lugar ahora? ¿Por qué? Y esos sentimientos van creando profundos rencores que afectan tu cristiandad y afectan toda tu vida. Oye, ya vimos qué es el rencor, cómo es y contra quién es. Ya vimos el problema, ahora veamos la solución. De eso se trata el sermón. Ya sabes que tienes rencores. Ya a lo mejor has detectado, es cierto, yo he pensado eso, yo tengo eso. Pero ¿cómo te deshaces de eso? ¿Cómo te deshaces del rencor? Oye, número 1. Para deshacerte del rencor, tienes que conscientemente reconocer que el rencor es un pecado sumamente engañoso y peligroso. Conscientemente darte cuenta, reconocer que el rencor es un pecado sumamente engañoso y peligroso. Dios expresamente nos dice: no guardarás rencor. Lo leímos en Levítico capítulo 19. No guardarás rencor. Es un mandamiento de Dios. Dios no permite el rencor. No es algo bueno. No es una virtud. Es un pecado contra Dios. Como vimos el domingo pasado, es una traición, es rebelión contra la majestad de Dios. Ahora, hay unos aviones de guerra. En inglés se llaman stealth. No sé cómo se dice en español. Son unos aviones de guerra modernos que los radares no los detectan. No los detectan. Y así pasa con los rencores. No se ven, pero allí están. Y muchas veces pasa que nosotros no nos damos cuenta que están ahí. Hay que descubrirlos, hay que concientizarnos de eso. Hay que identificar esos sentimientos como rencores y deshacernos de ellos. Verlos como lo que son: grave pecado contra Dios. Son virus que son peligrosísimos, son cánceres del alma, carcomen el interior de nuestras vidas. Número 2. Primero tienes que identificarlo conscientemente. Número 2, para deshacerte del rencor, tienes que considerar que es un pecado que se multiplica y te afecta a ti. Es un pecado que se multiplica. El rencor está mal en sí, por supuesto. Pero lo peor del caso es que se multiplica, aumenta, progresa. Es un cáncer que se va multiplicando. El rencor te provoca a ser mentiroso, a ser un hipócrita. ¿Por qué pasa, la hermana? ¿Cómo está, hermana? Hace mucho que no la veo. Y por dentro uno, ay, cómo quisiera. Pues hipocresía. Es pura mentira. El rencor te lleva a odio, a ser orgulloso. ¿Supiste que lo que hizo el hermano divorció? ¿Sí supieron? Fíjense, la semana pasada a las 2 de la mañana. ¿Por qué? Porque esos chismes. Tienes ese enojo, ese rencor y quieres hablar mal del hermano. Quieres vengarte. Tienes eso y no sé cómo se dice en español. You want to put down the other person. Quieres que la otra persona, apachurrarla, aplastarla, menospreciarla. Ahí los que saben inglés después me dicen cómo puedo decir eso. Put down. Ya, esa persona nomás no. El rencor te provoca eso. El rencor te puede provocar el asesinato. ¿Saben cuál fue el primer homicidio? Caín mató a Abel. ¿Por qué lo mató? ¿Por qué lo mató? Era rencor. Era rencor. Y recuerden, el Señor nos enseña en Mateo 5: enojarte contra otra persona es homicidio. Es homicidio, es asesinato. Ahora, si tienes rencores contra tus padres, eso te afecta mucho. Te puede causar úlceras, te puede causar anorexia, te puede causar dolores de cabeza, glotonería, gritería, que te encierres en ti mismo, rebeliones juveniles, malas calificaciones. Tienes problemas con tus padres, te van a causar muchos problemas espirituales y muchos problemas aún físicos. Si tienes problemas de rencor contra tu pareja, tu esposa, vas a tener problemas de comunicación.
Problemas con tus hijos, va a afectar a tus hijos eso, porque tus hijos lo van a reconocer, aunque tú no lo veas. Vas a tener problemas con tus suegros, problemas con tus yernos, problemas en la cama, problemas en tu vida espiritual. Como dice San Pedro, tus oraciones van a ser estorbadas si tienes esos rencores. Ahora, el peor de los rencores. ¿Cuál es el peor de los rencores? El peor de los rencores es el rencor contra Dios. Eso te puede llevar a una hipocresía en la adoración. ¿Qué hipocresía? Tener enojo, rencores, amarguras contra Dios y venir aquí y cantar tan bonito. Y saludar tan bonito y estar en la iglesia. ¡Qué hipocresía! Pero te va a llevar eso a no leer la palabra de Dios. Te va a llevar a eso a no orar. Y te puede llevar a una rebeldía franca y directa contra Dios, de tal manera que te abandones al mundo, te abandones a los placeres de este mundo. Y a lo último te puede llevar hasta el ateísmo. Ese rencor contra Dios. Muy feo y horrible. Número 3. Para deshacerte del rencor, tienes que despertar al hecho que Dios lo castiga con muchos azotes. Dios castiga el rencor con muchos azotes. Leímos en la profecía de Amós 1:11. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Edom y por el 4º no revocaré su castigo. ¿Qué hizo? ¿Cuáles son los pecados? Persiguió a espada a su hermano, violó todo afecto natural. En su furor le ha robado siempre y perpetuamente ha guardado el rencor. No voy a revocar su castigo, dice Dios. Proverbios 26, los versículos 6, Salomón nos dice: el que odia disimula con sus labios, mas en su interior maquina engaño. Cuando hablare amigablemente no le creas, porque 7 abominaciones hay en su corazón. Aunque su odio se cubra con disimulo, su maldad será descubierta en la congregación. Dios descubrirá y juzgará al rencoroso, aquí o en la vida venidera. Dios castiga el rencor, por supuesto, de los que no son cristianos en esta vida y al final en el infierno eterno. El cristiano también, al cristiano rencoroso lo va a castigar sin duda alguna, porque lo ama, lo tiene que disciplinar. ¿Cómo disciplina el rencor en el cristiano? Le quita la paz, le quita el gozo, le quita la comunión, le manda enfermedades también, y puede ser que aún le mande hasta la muerte misma, como a los corintios o como a Ananías y Zafira también. Dios castiga mucho el rencor, pues es enojo, es ira, lo contrario a su naturaleza. Dios es amor. Tiene que estar contra el rencor. Esto nos lleva al siguiente punto. Para deshacerte del rencor, tienes que cultivar diligentemente las virtudes opuestas. Lo opuesto al rencor es el amor. Leímos en Levítico 19. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y aprendimos 1 Corintios 13. El amor no se irrita, no guarda rencor. Y eso es lo que tenemos que hacer. Para deshacernos del rencor tenemos que aprender y cultivar la virtud del amor ágape. Ese amor de Dios que ama, quiere a la otra persona. ¿Por qué? ¿Por conveniencia? No. ¿Porque vamos a ganar algo? No. La amamos porque la amamos. Y vamos a dar todo, vamos a ayudarla, vamos a sacrificar hasta la vida por ella. De eso se trata el amor, que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera. Y te va a llevar mucho, te va a ayudar mucho esto de las virtudes opuestas si tú cultivas la virtud de la humildad. Porque la humildad cristiana nos va a llevar a negarnos a nosotros mismos. La humildad cristiana nos va a llevar a negarnos nuestros derechos. Tanto hablamos de nuestros derechos. Nos va a llevar a negar esos derechos. La virtud cristiana de la humildad nos lleva a considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. ¿Qué me hizo esto? ¿Qué me hizo el otro? Es superior a mí. No importa. Yo soy, no merezco. Nos va a llevar la humildad a pensar, yo necesito de esa persona. Va a matar esa soberbia y ese orgullo. Ay, ni modo, ahí se va, que no me hable, ¿qué me importa? No, la humildad es, yo necesito de los demás. Son hermanos en Cristo. Entonces tenemos que cultivar
Tenemos que progresar en esas virtudes, el amor y la humildad sobre todo. Número 5, para deshacerte del rencor, tienes que aprender a perdonar como Cristo nos perdonó. Vamos a Efesios 5, en sus Biblias, capítulo 4, los últimos versículos, ya casi para el 5, versículo 31 y 32. Efesios capítulo 4, el versículo 31 y 32. Efesios capítulo 4, el versículo 31 y 32. Nos dice el apóstol: quítense de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira. Ahí está nuestro contexto. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Saben? Dios no tiene ningún rencor contra nosotros. Ningún rencor contra nosotros. Tanto que pecamos contra Él, tanto que fuimos ingratos y secos en nuestra cristiandad y incrédulos realmente, fuimos y somos todavía. Pero ¿saben qué? Él no nos guarda rencor. Al arrepentirnos, al creer en los méritos de Cristo, su Hijo, Dios nos perdonó y olvida totalmente nuestras maldades, las entierra en lo profundo del mar, como dice el profeta. Y así tú debes de hacer lo mismo. Perdona a tu hermano, a tu esposo, a tu hijo, a tu esposa, a tu suegro, a tu vecino, que no te dio raite el hermano Tiburcio. Ay, te vio en el centro de la parada de camiones. ¿Estás seguro que te vio? Ni siquiera te saludó, menos te ofreció raite. Perdónalo, perdónalo, porque Dios te ha perdonado de adulterios a ti. Dios te ha perdonado de fraude, de mentiras. Dios te ha perdonado cosas peores. Perdona lo que no te dio raite a Río Bonito. Perdona lo que no te ofreció otra tostada. Ahí era la última pieza del pastel en el convivio. Tú la querías, decía tu nombre el pastel. Y ahí vas tú. Y el hermano se la comió. Y hay un punto aquí, hermanos, de considera las simplezas a lo último de esta vida que te están separando y creando ese cáncer y ese rencor, cuando Dios te ha perdonado tanto, tanto, tanto. Oye, Paco, espérate. Pero el hermano Tiburcio tampoco me habla a mí. ¿Sabes? Nunca me ha pedido perdón porque me pisó. Me pisó en el mero callo. Nunca me pidió perdón. Vamos al siguiente punto. Número 6. Para deshacerte del rencor, tienes que obedecer al Señor y valientemente seguir el proceso de reconciliación. Para deshacerte del rencor contra el hermano Tiburcio, tienes que obedecer al Señor y valientemente seguir el proceso de reconciliación. Muchos cristianos tienen rencores por años. Y a lo último es por pura cobardía, pereza, son negligentes. Porque desobedecen al Señor y nos siguen el proceso de Mateo 18. Nos da un proceso ahí de reconciliación el Señor. Nos dice, primero, si tienes algún problema, hay algún pecado, una ofensa, ve con tu hermano en privado, habla con él en privado. Y si no resuelve eso, si no se arregla, entonces ve con los testigos, habla con tu hermano. Si no se arregla así, entonces, bueno, ya lleva el caso a la iglesia. Si alguien pecó contra ti, sigue ese proceso. Y si el hermano se arrepiente, ay hermano, es que ese día fíjate que fui al optometrista y me pusieron unas gotas en los ojos y yo no veía nada, no te vi, perdóname, no te vi de veras. Hermano, perdóname, me comí el pastel. Sí, es cierto, te vi que lo ibas a agarrar, yo lo agarré primero. Lo siento, perdóname. Ya pidió perdón. Olvídalo entonces. Olvídalo. Tienes que seguir ese proceso. Es una orden del Señor. Y si no, van a seguir esos rencores cancerosos en tu vida. Si es algo contra su esposa, sigue el proceso de Mateo 18. Si es algo contra tu esposo, sigue el proceso de Mateo 18.
Y estoy seguro que los ancianos y esta iglesia, si usted sigue el proceso de Mateo 18 contra su esposo, hasta el final lo excomunicamos. Hay que excomunicarlo, lo excomunicamos. Contra tus padres. Ve con tus padres. Habla en privado. Tengo esto desde que tenía 3, 4 años de edad. Si no se quiere arrepentir, lleva 2 testigos. Si nosotros, hermanos, seguimos desde el proceso, vamos a resolver eso. Y si no, se va a ir acumulando ahí, va a ser peor para tu familia y para la iglesia. Pero Paco, es que me da vergüenza, es que me da pena. ¿Sabes qué, Paco? No es para tanto. ¿Cómo que voy a llevar testigos? ¿Cómo que voy a llevarlo a la iglesia? No es para tanto. Si siguen los rencores en tu vida, sí es para tanto. Si causa que el nombre de Dios sea blasfemado, sí es para tanto. Si causa fricciones y problemas en la iglesia, sí es para tanto. Si causa problemas en tu familia, sí es para tanto. Si causa que no haya comunión en tu matrimonio, con tus hijos, si no hay comunión con el hermano, claro que sí es para tanto. Lo tienes que hacer. Penúltimo lugar, para deshacerte del rencor, te va a ayudar mucho orar por la otra persona. Orar, ruega al Señor por ella, que Dios la bendiga, que Dios le ayude, que crezca en la gracia y conocimiento de Cristo. Es muy difícil, realmente para mí es imposible orar sinceramente por otra persona y tener rencores contra esa persona. Porque si tú oras todos los días por esa persona, ¿sabes qué va a pasar? La vas a amar, te vas a preocupar por ella, vas a hablar con ella luego y vas a preguntar, ¿y lo del pasado? No vas a olvidar, porque en la oración Dios te va a unir, va a tener comunión, te va a dar esa comunión con esa persona. En último lugar, para deshacerte del rencor, el peor de los rencores, el rencor contra Dios, tienes que confiar en la sabiduría de Dios. Tienes que confiar en sus promesas, que todo lo hace para tu bienestar y para su gloria. El peor de los rencores, el que nos afecta más, el rencor contra Dios. Ahí está. Algo que nos sucedió, algo que no nos dio, algo que está sucediendo y nos está angustiando tanto y pensamos, Dios, a lo mejor es inconsciente esto, está en el corazón. Déjame decirte, tú no sabes el pasado. Tú no sabes todo el pasado, tú no sabes todo el presente, tú no sabes el futuro. Dios sí, Dios sí. Tú no sabes qué es lo mejor para ti. Es más, el apóstol San Pablo nos dice, no sabemos ni cómo orar. Tú no sabes qué es lo mejor para ti. Tú no sabes qué es lo mejor para tu familia en el futuro. Tú no sabes qué es lo mejor para la iglesia. Dios sí sabe. Tienes que confiar que Dios es mucho más sabio que tú y mucho más misericordioso que tú. Definitivamente, por supuesto. Y también tienes que reconocer que realmente Dios no te ha pagado conforme merece tu pecado. Porque lo último que nos da una enfermedad crónica, que nos quita eso, ¿qué es eso en comparación con lo que merecemos realmente? Tienes que meditar en sus promesas, tanto que grábatelas en tu corazón para que las apliques de verdad. Aprender que realmente Romanos 8:28 es verdad. Es verdad, Romanos 8:28. Y aprender sobre todo que la vida no se trata de tu deseo, tu placer, tu prosperidad. La vida no se trata de tu salud. A lo último, la vida no se trata de tus planes o tu visión. Se trata de los planes y la visión de Dios. Se trata de la gloria de Dios, nuestro deleite en Él y cómo le vamos a glorificar por toda la eternidad. A lo último, de eso se trata la vida. Y en los planes de Dios, en su visión, Él lo está haciendo conforme a su voluntad perfecta, el consejo eterno, que ahorita no lo vemos tal vez, y nos duele tal vez, y no lo podemos creer. Pero ve a la cruz, ve al Gólgota,
Piensen los discípulos, ¿cómo es que es el Mesías crucificado? ¿Por qué permite Dios? Y le escupieron y lo azotaron. ¿Cómo es posible esto? Dios, ¿por qué haces esto? No se estaban dando cuenta, no reconocieron, por supuesto, en la sabiduría eterna de Dios, en su misericordia. La cruz nos demuestra que Dios es Dios y hace todo perfecto para su gloria. Quiero que este sermón sea súper práctico. Entonces pensé en hacer una lista de las personas que tienen rencores en esta iglesia. Voy a ser súper práctico, voy a mencionar nombres de personas contra otras personas, hermanos contra otros hermanos que yo sé. Y voy a empezar la lista en el orden alfabético, voy a comenzar por apellidos. Comenzando con la letra A y terminando creo que con la letra T. ¿Hay un Valenzuela aquí? Primero. La verdad es que en esa lista estamos todos. Estamos todos. Tenemos enojos, raíces de amargura, rencores contra otras personas, aún hermanos. Hay que confesar eso, hermanos. Hay que confesar. Hay que deshacernos de eso. Rogarle al Señor que nos lave por los méritos de Cristo. Pero recordemos a lo último, hermanos, que si Dios nos juzgara por nuestros rencores, todos estuviéramos en el infierno. Pero es por su gracia, por su misericordia que Él nos perdona en Cristo. Él nos va a recibir no por nuestra perfección, Él nos va a recibir por la vida perfecta de Cristo. Y Él nos va a ayudar. Como cristianos, Él nos ayuda y nos enseña a ser mansos y humildes de corazón. Oremos a Él, busquémosle a Él, aprendamos de Él, sigamos su ejemplo. San Pedro nos escribe: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. El cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros eréis como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Así sea. Oremos.